Yo mientras esperamos que se vayan sumando, les voy a ir contando brevemente. El currículum de Héctor es muy grande, muy amplio, pero hicimos algo bastante acotado. Héctor, aparte del orgullo que nos implica a nosotros como parte de 29 años en CENAF, de su recorrido, es un claro ejemplo de hacia dónde tenemos que apuntar en la Secretaría de Niñez en cuanto a la formación, a la especificidad en nuestra intervención. No sé si soy clara en el orgullo que me produce poder contar con él y sobre todo con su generosidad en la transmisión. En el 2018 yo recuerdo que lo conocí en un consejo de niñez, lo escuché hablar y lo perseguí todo el resto de la tarde para que viniera a Río Negro, y él me tuvo mucha paciencia y me dijo, bueno, vamos a ver cómo hago para organizarme, y sin mucha espuma, cumplió desde esa simplicidad de sus palabras, vino a la provincia, recorrió la provincia, transmitió este saber construido en todo ese tiempo, y por eso tiene el reconocimiento y permanentemente le estamos consultando, y es muy generoso. Yo creo que si hay una palabra para definirlo es su generosidad en la transmisión de su saber, que no es poca cosa en estos tiempos. Él rompe con algunas cuestiones que se han instalado en esta época. Propicia el equipo, propicia la interdisciplina, y tiene esta característica. Simplemente decirles que es especialista en la temática de adopción, es asesor letrado del Departamento de Adopciones, de Adopción de CENAF, abogado. Él es coautor del libro Adopción para Padres e Hijos, la construcción de la familia, autor de numerosos artículos en torno a la adopción, coautor de los capítulos La adopción en la Argentina hoy, La intervención profesional con otros, y del acogimiento familiar y adopción, un aporte interdisciplinario en materia de infancia. Materiales que vamos a tratar de conseguir para poder hacer un compendio de todo y poder mandarlo. Hizo aportes a las normativas vigentes, ¿sí? Y bueno, creo que la manera de definirla es esto, es un orgullo para nosotros, la CENAF de Río Negro, contar con su referencia y su aporte sistemático, porque él no deja de acompañar sobre todo a la parte de la asesoría legal. Debe estar por ahí Galo, Nicolás, quienes consultan permanentemente, y hemos establecido un lazo de respeto y de amistad. Tiene todo nuestro afecto, nuestro cariño, siempre será bienvenido en Río Negro, y le queremos justamente agradecer todo lo aportado en este tiempo. Gracias, Héctor. Es un honor tenerlo en este espacio. Muchas gracias, Roxana. Muchas gracias, Río Negro. Dije al pasar que yo soy patagónico. Tengo además un tío que vivió en Viedma muchos años. Tengo un primo nacido en Carmen de Patagones. Así que tengo mucho vínculo, y soy de Tierra del Fuego. Tengo mucho vínculo con el sur del país. Y la CENAF me ha dado la oportunidad de conocer todo el país y lo diferente que es nuestro país. Y como vos bien decías, Rosana, yo dentro de poco cumplo 29 años en la Secretaría. Hoy es un día muy importante para mí, y muy significativo poder estar con ustedes hablando desde la CENAF sobre adopciones. El título de esta conversación, porque esta es una conversación entre nosotros, yo no doy clases magistrales, sino que voy exponiendo mi experiencia, y esa experiencia
viene acompañada fundamentalmente del trabajo interdisciplinario o pluridisciplinario. Cuando fuimos a Río Negro fuimos con mi equipo, Claudia Rodríguez, psicóloga, Patricia Molina, trabajadora social, y durante estos años de experiencia lo que he aprendido es que el derecho no resuelve todo. Es más, a veces el derecho complica las cosas. Porque si no tenemos una mirada de distintas disciplinas que acompañen a los profesionales del derecho en esta tarea de promover, de proteger, de restituir los derechos de los niños, niñas y adolescentes, no vamos a tener éxito, porque por ahí ya lo he hablado, por ahí lo digo más adelante, yo hablo siempre de la corresponsabilidad, ¿no? Y nos ubico nosotros como organismo de protección de derechos como cabeza del sistema de protección de derechos, pero que es un sistema de protección de derechos que involucra a toda la sociedad, a la sociedad civil, al Estado y a la base primaria de la sociedad, que es la familia. Y justamente la elección del título de esta conversación hace referencia a un librito que escribimos hace muchos años ya, 15 años, con la licenciada María Esther Benyulla, trabajadora social, mi jefa en adopciones por entonces, y donde lo que nosotros volcamos es un libro muy simple, pero tratamos de volcar cosas prácticas. Hoy no sé si volvería a escribirlo, supongo que sí, pero ahora tengo otra experiencia. En ese momento nosotros tenemos el registro de aspirante de guarda con fines adoptivos con nosotros, trabajamos con los postulantes, y otras áreas de la CENAF, que entonces se llamaba CONAFE, Consejo del Menor, todavía estaba la ley de patronato, eran quienes tenían a su cuidado, dentro de los dispositivos, a los niños, niñas y adolescentes. Realmente trabajar en ese momento en la integración de las distintas áreas de CENAF fue a partir de trabajar en la integración de los distintos profesionales que integrábamos el departamento de adopciones de entonces. Eran unos cuantos abogados, psicólogos, trabajadores sociales, incluso teníamos una médica, pues en esa época había empezado todo lo que tenía que ver con HIV, y en ese momento era muy difícil encontrar padres para niños con HIV. Así que bueno, teníamos el aporte de nuestra médica. A partir de ese trabajo uno aprendió a que lo que puede lograr no lo va a lograr solo, y no lo va a lograr desde su profesión, lo va a lograr del trabajo conjunto, respetuoso y mancomunado con las otras profesiones o incluyencias profesionales que nos acompañan. El mayor elogio que yo he tenido en un tribunal fue cuando una defensora me dijo: Vito, yo no sé si vos sos abogado o trabajador social, porque uno cuando resuelve situaciones que tienen que ver con las personas, tiene que ver todo el conjunto que hace a la persona. Y ese conjunto que hace a la persona es la red de derechos que rodean a la persona, que forman a la persona, y que nosotros, como organismo del Estado, tenemos que consolidar y tenemos que anudar. El sistema de protección de derechos, yo siempre lo digo, y bueno, lo dice también el doctor Gabriel Lerner, el secretario nacional, es un conjunto de organismos, y es un conjunto de medidas, todas funcionando sistemáticamente. Es decir, no puede una funcionar aparte de la otra. La integralidad es precisamente parte de eso. Es decir, todos estamos integrados, todos trabajamos en conjunto, y las políticas públicas también tienen que ser parte del sistema, estar integradas, porque si no son parches. Y esa integralidad la vemos en todo momento cuando trabajamos con la vida de estas personas humanas que son los niños, niñas y adolescentes. Los niños, niñas y adolescentes, sabemos todos, lo dice la Convención de los Derechos del Niño, lo dice en el preámbulo ya, y cada vez que leo el preámbulo lo veo de distinta manera. Yo les recomiendo leer y releer el preámbulo de la Convención, porque ilumina todo el resto del articulado. Habla del derecho
del niño a vivir en una familia. Habla del derecho que tiene el niño a crecer y desarrollarse en una familia. Y esa familia, en principio, para la Convención, es la familia de origen del niño. Nosotros, dentro del Sistema de Protección Integral de Derechos, trabajamos para consolidar esos lazos frágiles que a veces se están dando entre una familia en crisis, y a veces tenemos que restaurar, porque esos lazos están rotos, porque esos lazos están vulnerando derechos, están perjudicando el interés superior del niño. Y a veces tenemos que reparar, es decir, que cuando ya hubo un daño, cuando ya hubo un dolor, hay que reparar. En materia de adopciones, creo que estamos ante una institución restaurativa y reparadora. Es una institución jurídica, la adopción. Es una institución jurídica que, bueno, desde la Biblia, ¿no?, se menciona a Moisés, y jurídicamente tiene una fuerte impronta en el derecho romano, pero con otras connotaciones, entonces, que eran las de preservar el linaje de una familia sin hijos, preservar el patrimonio, preservar el culto a los dioses familiares que tenían las familias romanas. Es decir, que en su inicio, la adopción venía a reparar algo del adulto, algo que necesitaba el adulto. La adopción tiene una larga historia, sin embargo, en Argentina, cuando se sanciona el primer Código Civil, el Código Civil de Vélez Sarsfield conocía la institución, pero de hecho en una nota al código él hace referencia de que como no se practicaba en Argentina, no se regulaba. Pero de hecho hay muchos antecedentes, hay un librito, hay un viejo librito que yo tengo, que es La adopción, que es de Nora Lloveras. Este libro debe tener, es de antes de la ley 24779, que modifica la ley de adopción 19134, que es con la que yo me empecé a formar. Y ese libro habla mucho de historia, y ese libro da cuenta, yo después me puse en contacto con algunas asociaciones de historia, de antecedentes de adopciones, aunque Vélez en ese momento no lo tenía como práctica regular en el viejo derecho español que regía a nuestro entonces provincia unida de Oro. Bueno, el desarrollo de la adopción como institución jurídica empieza en el año 48-49, creo que es la ley 13452, puede que me equivoque, yo no soy bueno recordando, que era una adopción también que venía como una oleada de creaciones jurídicas a lo largo de Europa, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Con la cantidad de huérfanos que fue dejando la Guerra Mundial, se fue creando una necesidad. Y la adopción fue haciendo este recorrido, como verán, es una institución nueva, porque en un país de 200 años todavía no llega a los 100 años, falta bastante. El primer antecedente que tenemos de adopción. Era una adopción que tenía básicamente los requisitos que conocíamos antes de la adopción simple, es decir, que no creaba parentesco, solamente creaba vínculo con adoptante y adoptado. Bueno, una serie de cosas que no servían para la sociedad entonces. Y fue desarrollándose en un principio en Argentina, no tanto por la orfandad, sino para atender por allí a aquellas personas que querían. ¿Se escucha, Roxana? Ok. Para atender la necesidad de... Perdón, Vito, mil disculpas, no lo quiero interrumpir, pero hay alguien que tiene el micrófono abierto. Tenemos acá la persona identificada, pero no puedo hacer que cierre el micrófono. Por favor, revisen todos sus micrófonos, pero hay un solo micrófono que está abierto y no hay forma de que esta persona lo cierre. Ahí está. Bueno, gracias, perdón. No, por favor. Estaba haciendo un poco de historia entonces, y yo les dije, yo llegué a adopciones hace 29 años con la ley 19134, que es la ley que incorpora la adopción plena.
Se discutió mucho la importancia de una y otra, la adopción plena y la adopción simple, si era la adopción plena el principio general y la adopción simple la excepción. Bueno, esas discusiones sobre todo en las que nos metemos los abogados, ¿no? Pero seguía habiendo una mirada de la adopción como una institución que le permitía tener hijos a aquellas familias que no la tenían. Es decir, que la adopción giraba más alrededor de las necesidades de los adultos. De hecho, hay un autor de Derecho Civil, que es el doctor Belucio, muy importante jurista y realmente un hombre avanzado en materia de derecho de familia, pero bueno, en materia de adopciones tenía una mirada muy acotada. Con la sanción de la Convención de los Derechos del Niño, cambia la mirada. Argentina firma la convención, se hace signataria de la convención, y la Convención de los Derechos del Niño nos trae esto que yo les decía al principio, en su preámbulo. Toda la convención apunta a sustentar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y para la convención es primordial que los niños, niñas y adolescentes crezcan en el marco de una familia, de un entorno familiar. Lo dice en su articulado, que los chicos tienen que estar al cuidado de sus padres, de sus progenitores, en todo caso en los familiares, familia empleada en la comunidad, en aquellas sociedades que lo permiten, pero privilegia la crianza de los niños para su desarrollo y satisfacción de sus derechos dentro de la familia de origen. Por eso siempre tenemos que tenerlo en cuenta nosotros como organismo de protección de derechos, que el deber o la obligación convencional y constitucional que tenemos es, en primer lugar, tener en cuenta, respetar y trabajar por el mantenimiento de esa filiación de origen y el mantenimiento de los lazos y sobre todo los cuidados. Pero bueno, la Convención también contempla situaciones excepcionales y el artículo 9 de la Convención es el que empieza a hablarnos de cuáles son los pasos que hay que dar para tomar una medida de protección excepcional. El artículo 9 de la Convención claramente pone en cabeza de los organismos administrativos esta decisión, con el debido control de judicialidad que hace, de legalidad que hace el Poder Judicial, y fundamentalmente respetando el derecho de la familia de origen a tener parte en ese proceso de separación que se produce. Después nos vuelve a decir en el artículo 7 que los niños tienen que ser cuidados en su entorno familiar. El artículo 18 de la Convención habla de las obligaciones del Estado, justamente para que contribuya y apoye a que las familias, ambos progenitores, ejerzan la responsabilidad parental. Convivieron durante un tiempo la Convención y la Ley de Adopciones reformada, la 24779, que introdujo alguna lucecita que tenía que ver con la Convención, pero en la práctica seguíamos con el viejo esquema, donde el niño y su familia de origen no eran necesariamente protagonistas. El niño podía ser visto por el juez, pero eso no quería decir que pueda ser escuchado o ser oído. Más allá de que la jurisprudencia y bueno, el ir trabajando en el conocimiento de la Convención fue ampliando la importancia de la Convención, importancia que se ve realzada cuando la Constitución Nacional, en su reforma, incorpora dentro de nuestro marco normativo preeminente a los tratados internacionales sobre derechos humanos. Menciona a varios de ellos, y entre ellos está la Convención de los Derechos del Niño, y a partir de allí es una obligación constitucional que tenemos de respetar la Convención en todos sus puntos y en cumplir como Estado las obligaciones, porque todo el tiempo la Convención dice los Estados deberán. Se sanciona la Ley 26061, algunas provincias incluso sancionaron sus leyes locales con anterioridad, y durante un tiempo hubo un pequeño debate, un pequeño divorcio entre lo que era la adopción, que estaba en el Código Civil, y lo que eran las medidas de protección
del sistema de protección de derechos. Es curioso porque yo no sé, la primera, la ley de Santa Cruz, vi que la ley de Tierra del Fuego, entre las medidas excepcionales, contempla la adopción. Es decir, que la ley de Tierra del Fuego, que es creo que la segunda ley que se sanciona, creo que es, bueno, ahora no voy a arriesgar un dato que no lo tengo preciso, pero lo hablé con ellos el otro día, contempla dentro del sistema de protección de derechos la adopción. Y esto es interesante porque, como yo les decía, siempre hubo un divorcio por vías paralelas. Por un lado, primero era el patronato, después la ley de protección integral y por otro el Código Civil. Hasta que se sanciona el Código Civil y Comercial, que entra en vigencia en 2015, que algunas cosas de eso hemos hablado cuando hemos ido al sur, y en esta norma nueva se incorporan ya plenamente los principios de la Convención. Ya no hay ese divorcio que había, o esas dos rutas paralelas legales que eran el Código Civil y nuestro sistema de protección de derechos. Es más, en su artículo primero, el Código Civil y Comercial, los códigos generalmente tienen normas que se llaman de interpretación. Y bueno, el Código Civil y Comercial expresamente cita como pauta de interpretación los contenidos de los tratados de derechos humanos que están vigentes en Argentina. Es decir, que la Convención, como un tratado de derechos humanos de los niños, hoy es no solamente un mandato constitucional, no solamente está plasmada en la 26061, en las leyes de provincia, sino que también está en el Código Civil y Comercial de la Nación. Y el Código Civil y Comercial de la Nación menciona también a los organismos de protección de derechos y precisamente lo hace cuando habla de adopciones. Entonces, el primer puente que yo veo extendido entre el organismo de protección de derechos y la legislación civil se da en materia de adopciones. Y cuando entramos ahora a hablar de adopciones, yo les decía, hablamos de la construcción de una familia. Y bueno, cuando se construye se establecen bases. La base de la adopción son nuestros niños, porque esa construcción, esa familia, está sustentada por esos niños. Las paredes son los adultos, y dentro de esas paredes estamos nosotros, porque hacemos nuestra obra en esas paredes, hacemos nuestra obra con los adultos, pero fundamentalmente nuestra tarea es con los niños, particularmente nosotros como organismo de protección de derechos, con los niños que se encuentran en los dispositivos de cuidado de nuestros sistemas particulares en cada provincia, en los dispositivos de cuidado residencial, en los dispositivos de cuidado familiar. Entonces nosotros somos una herramienta esencial dentro del sistema ahora de adopciones. Antes lo éramos el sistema de protección integral de derechos, pero ahora lo somos dentro del sistema de adopciones. Y ese ser un instrumento del sistema de adopciones, que como yo le dije es un conjunto, es todo de engranajes unidos, tenemos que hacerlo valer. La ley nacional en materia de adopciones, la ley civil, prevé en el artículo 600, el artículo 607 prevé 3 hipótesis de adopción, ya lo hemos hablado alguna vez. La primera es aquella cuando tenemos la situación de un niño o niña adolescente cuya filiación desconocemos. El ejemplo más clásico es de que nos enteramos a veces cuando un bebé es abandonado y no sabemos realmente quién lo abandonó, y ese niño ingresa a nuestros dispositivos, y lo que dice el código es que el organismo tiene que ocuparse junto con el juzgado de buscar quiénes son los progenitores, ¿no? O la situación de niños huérfanos sin familia. Esta situación, en el 607, en su primer inciso, las configura como la primera hipótesis de adoptabilidad. La segunda hipótesis es la que habla de aquellas situaciones donde son los progenitores de los niños quienes deciden entregar a los mismos en adopción. Aquí la ley dice que en un plazo de 45 días, después de nacido el niño, el juez
tiene que tomar una decisión sobre la adoptabilidad habiendo escuchado a los progenitores. Y la tercera hipótesis, que es la que por allí más tenemos que trabajar nosotros, es aquella que se da cuando se ha tomado una medida de protección excepcional, se ha llevado adelante la separación del niño de sus progenitores y el niño ingresa en un dispositivo de cuidado de nuestros organismos. Las medidas de protección excepcional en las distintas provincias tienden a tener distintos plazos, pero la mayoría coincide en los 90 días. Y con una prórroga en los 90 días, la ley 2661 habla de una medida de protección excepcional por 60 días y una prórroga a la cual no le pone plazo, pero acordamos que sea de 90 días. Pero esto lo dice en el decreto 415 que reglamenta la 26061. El Código Civil nos vino a decir en el inciso C que cuando hemos tomado una medida de protección excepcional y han pasado 180 días de la adopción de la misma y no hemos tenido posibilidad de revertir la situación, y esto es de manera definitiva, es decir, que ya no hay más posibilidades de trabajo, o ya no hay más posibilidades, o no hay posibilidad de que ese niño, dentro de su entorno familiar, pueda gozar de los derechos que le garantiza todo el bloque de legislación en materia de niñez e infancia. Porque nosotros tomamos medidas ante situaciones excepcionales que podemos restaurar, que podemos corregir con el trabajo nuestro, pero a veces tomamos medidas en situaciones donde la vulneración de derechos es tan grande que hasta ha corrido peligro de la vida de los niños, niñas y adolescentes. Entonces nosotros como organismo ahí tenemos que pensar realmente qué material hay para poder trabajar una revinculación, o si no hay material, definirlo sin esperar esos 180 días. Porque ustedes saben que las mayores causas de ingreso hoy en día a los circuitos de cuidados de niños en cuidados parentales van creciendo las violencias, van creciendo los abusos. Entonces, allí necesitamos mucho, no solamente del derecho, sino también de las otras profesiones que trabajan con nosotros, nuestros compañeros psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas, ver realmente si el niño puede volver a ese lugar o no. Porque si no vamos a emprender una tarea por el solo hecho de respetar una realidad biológica que realmente atenta contra los derechos de los niños y corren riesgos que después son irreparables. Entonces, esos 180 días son importantes, hay que tenerlos en cuenta, lo manda la ley. Yo también digo que a veces, o la mayoría de las veces, nos pasamos de los 180 días, es una realidad, ni hablar en este momento de pandemia, donde se hacen difíciles las revinculaciones. Y yo creo que también a veces hay que tener en cuenta las extensiones de nuestro territorio, las condiciones de nuestro territorio, y por eso es importante que cuando se separa un niño de su familia, si se va a trabajar en la revinculación, pueda estar ese niño ubicado, alojado en un lugar que sea accesible, cuando esta accesibilidad es positiva para el niño, a su familia para favorecer la revinculación. Y bueno, nosotros al tomar la determinación que nos pide que tomemos el Código Civil y Comercial en el 607 de dictaminar la situación de adoptabilidad, realmente tenemos una intervención fundamental en la vida de esos niños y fundamental en lo que es esa construcción de familia que nosotros hablábamos al principio. Y hay un artículo, el 595, que es un artículo que enuncia principios y que es un artículo que lo tenemos que mirar siempre, porque si bien los principios son aplicables a todas las instituciones del derecho civil, que son obviamente el mayor, el más importante, el interés superior del niño, que más allá de que muchas veces puede generar alguna confusión, el interés superior del niño es básicamente lo mejor para ese niño, para que pueda gozar plenamente sus derechos en la totalidad de lo que la ley y la convención le reconoce, es decir,
Ese niño es una persona humana que tiene que gozar de todos los derechos y las garantías que reconoce la Convención, que reconoce la 2661, que reconoce la ley provincial de ustedes y de todas las provincias. Entonces ese interés superior del niño lo vamos a evaluar, y lo vamos a evaluar teniendo en cuenta ese particular sujeto, porque más allá de que nosotros podamos hablar en forma genérica del Instituto Jurídico de la Adopción, estamos hablando, cuando estamos ante un caso concreto, de situaciones singulares, de niños que tienen su singularidad, que son un propio universo. Entonces, a ese niño es al que tenemos que mirar, y en función de las necesidades de ese niño es que nosotros tenemos que resolver acerca de la situación de adoptabilidad. Así que esa regla, que es el eje que atraviesan todos los derechos de los niños, y sobre todo cuando hay algún conflicto, es la vara que nos permite definirnos hacia un lado u otro del conflicto, y el lado que nos tenemos que definir es el del niño. Acá tengo un apuntecito porque a veces me olvido de los principios, y en adopciones es esencial el respeto al derecho a la identidad. El derecho a la identidad es un derecho esencial a toda persona humana. Todos estos derechos son esenciales. Pero nosotros, por allí alguna vez nos hemos preguntado quiénes somos, ¿no? Y cuando nos preguntamos quiénes somos, o cuando decimos quiénes somos, también estamos diciendo un poco de dónde venimos. Yo soy de dónde vengo, yo soy parte del bagaje que me dio mi origen. Y algunos nos preguntamos, yo ya tengo poco margen para preguntarme a dónde voy. Y a veces el a dónde voy es una pregunta que nunca pensamos si se la hace un niño, ¿no? Un niño que tenemos nosotros en nuestros dispositivos. Un niño que sabe quién es, en algunos casos, porque sabemos que el primer caso podría no saberlo si es un bebé. Un niño que tiene una historia y que forma parte de él. Buena o mala es su historia. Nuestros niños, nuestros adolescentes, y que están en instituciones, que están en familias de tránsito, seguramente han pasado por experiencias malas. Son heridas que van a cicatrizar y que nosotros tenemos que ayudar a cicatrizar, tenemos que ayudar a generar el duelo, del que mejor pueden hablar nuestros colegas psicólogos, porque ese niño, cuando se constituya en un adolescente, cuando se constituya en una persona adulta, eso lo va a tener como parte. Por eso es importante que en la elección de postulantes, los registros tengan en cuenta si realmente pueden decirnos que esos progenitores van a trabajar para resguardar el origen de ese niño, la historia que puedan contarle y en el momento que puedan contarle. La pregunta de quiénes somos nos las hacemos siempre. Y aquí los niños en situación de adopción se las hacen temprano. Eso lo dice la experiencia, yo no lo digo porque de haberlo leído, sino de haberlo escuchado. Y a veces han venido familias con niños pequeños a contarnos la necesidad que tiene el niño de saber su historia. De hecho, parte de la preparación en el registro es para que puedan los aspirantes a guarda con fines adoptivos asumir que su hijo está formado con una historia de origen y que ellos, como postulantes, no la van a borrar. Si hay algo que reparar, se reparará. Pero sí van a sumar, porque el a quién voy o por dónde voy también es con quién voy. Y en este caso va a ser con estos padres, madres, responsables parentales que surjan de la adopción. Entonces, si hay una persona inscrita para adoptar un niño que no puede asimilar esta necesidad y este derecho que tiene su hijo, no está en condiciones de ser adoptante. Porque el ser adoptante es como agarrar una llave de un cofre y tenerla para abrir ese cofre en el momento oportuno para quien busca qué es lo que hay dentro de ese cofre, que es el niño. Y esto va enlazado con algo que nosotros como organismo, como algo como nosotros que estamos con la historia de los niños, también preservamos. Lo preservamos en todo lo que son nuestros informes, lo preservamos en todos los datos que recabamos,
nuestros legajos son esa memoria perdida que por ahí tiene el niño, porque era muy chico, incluso a veces podría haber situaciones donde niegan parte de esa historia, pero es importantísimo que nosotros, y acá hago un pequeño enlace con el RUN, que es una herramienta nueva que está promoviendo la Secretaría con UNICEF y FAROS, que es, bueno, el registro único nominal, que es un registro que va a cargar todas las acciones que nosotros desarrollamos, llevamos adelante con respecto a estas personas que son estos niños. Es decir, que si nosotros omitimos algo importante, le estamos borrando del disco duro de ese chico parte de su quién soy. Así que esto es una cosa muy importante, el derecho de la identidad. Yo creo que, insisto, los derechos fundamentales son los ejes en el desarrollo de la persona, son el interés superior del niño, el derecho a ser oído, que vamos a tocarlo más adelante, y la autonomía progresiva, ¿no? Porque justamente el niño es una persona en desarrollo, y el desarrollo significa ganar en autonomía. Entonces, todo niño, en una familia o dentro de un sistema de protección en algún dispositivo, tiene que ir desarrollándose. Tenemos que ir trabajando para que sea una persona autónoma. Y después veremos las alternativas que nos da el sistema de protección de derechos, pero nosotros, todo niño que crece en una familia va desarrollando autonomías, desde, bueno, ustedes son justamente de una provincia que creo que todavía se puede un niño ir a comprar ya de chiquito a la esquina, y esas cosas que lo vamos habilitando, los que son padres, para que vayan haciendo. Y que ya cuando tienen mayor edad, cuando entran en la adolescencia, se complejiza, pero también ahí el nuevo código aparecen otros derechos de los niños, y son derechos que tenemos que tener claramente en cuenta, porque el resultado de la niñez y de la infancia como persona es justamente llegar a la mayoría de edad con las mayores aptitudes posibles para hacer el propio destino. Así que en adopción esto es muy importante. Para mí es fundamental el derecho a la identidad, más allá de los otros tres ejes. Bueno, el otro tema que quería tocar con ustedes es justamente el de dar por agotado el trabajo con familia de origen. Como yo les decía hace un rato, hay situaciones donde donde justamente lo que se ha presentado es tan claro y tan peligroso para el niño que nos pueden conducir a una resolución de la situación más rápida. Pero siempre nosotros tenemos grises, y muchas veces los grises tienen que ver con nuestras propias dificultades, porque nosotros como organismo también tenemos dificultades, y lo que necesitamos es trabajar fuertemente en lo que yo llamo el alma del sistema de protección de derechos, que son las medidas de protección integral. Yo trabajo en adopciones hace 26 años. Es decir, que la adopción, en cierto modo, es mi especialización, es mi pasión, esas construcciones familiares, esas construcciones para los niños. He venido participando de distintas maneras, primero solamente llevando los expedientes a tribunales, bueno, hablando con el secretario, con el juez para que decidan, y después involucrándome ya con el trabajo de mis compañeros, y ahí fue donde aprendí otras cosas. Y aprendí lo importante de trabajar con la familia de origen, y lo importante de trabajar con la familia de origen, les repito, tiene que ver también con la previa, con eso de trabajar con familia de origen, con las medidas de protección integral. El artículo 18 de la Convención justamente nos dice eso. El artículo 7º de la ley 26.069 dice que la responsabilidad primaria de la educación, el crecimiento y desarrollo de los niños es de la familia. Y dice que el Estado le tiene que brindar, y ahí sí habla a los padres, todos los apoyos necesarios para que puedan cumplir con ese rol. Pero el rol tiene que existir. Cuando no hay material para el rol, no hay Estado que ayude. Y cuando no hay intención de asumir ese rol, hay que respetar esa decisión, porque es una decisión. Hay que respetarla. Hay que respetarla en un ámbito de escucha apropiado, un ámbito de información apropiada. La Convención, de Derechos de Niños, en el artículo 21, es cuando habla de adopciones, ¿no? En el inciso A
claramente habla de, aunque es breve, pero está claro que la adopción es una institución jurídica, que tiene que atravesar por los organismos del Estado, que tiene que darse oportunidad de ser oído a quien decide dar en adopción, o informado a quien decide dar en adopción, o a quien el Estado llega a la conclusión de que no puede continuar con la crianza porque el niño está imposibilitado en ese núcleo de ver satisfecho su interés superior. Entonces, ese artículo 21 es muy importante y lo tenemos que tener en cuenta. Pero hay que dar entonces oportunidad a la familia de origen a ser escuchada, hay que ver con qué herramientas cuenta. Y cuando sabemos que ya no cuenta con herramientas, cuando nosotros yo no digo se agota la política pública nunca se agota, pero se agotó la posibilidad de estas familias. Se agotó muchas veces porque no lo quieren y les cuesta asumir, y bueno, otras veces porque nosotros tenemos que tomar decisiones. Y para eso también está el control de legalidad y después el proceso judicial de adopción, ¿no? Si nosotros tomamos decisiones que impactan sobre las familias, que son las familias que están en crisis. Al tomar esas decisiones, nosotros estamos de algún modo metiéndonos en lo que es la responsabilidad parental. La responsabilidad parental es un conjunto, es una responsabilidad que tiene derechos y deberes, y quienes tienen los derechos también son los niños a recibir, digamos, ese cuidado de parte de sus progenitores. Cuando nosotros decimos que ya no se puede, hay un conflicto de derechos, el Estado tiene que, a través del otro poder, que es el Poder Judicial, que justamente garantiza los derechos y interviene en los conflictos, tiene que participar. Pero tiene que ser escuchada la familia de origen desde el inicio, no puede ser que, y es la familia ampliada. Yo cuando hablo de familia de origen también hablo de familia ampliada, porque es lo que nos dice el código y es lo que nos dice la convención, particularmente que se puede trabajar con volver a los chicos con la familia, con los progenitorios, la familia ampliada, y en algunos lugares donde la ley lo permita, o la costumbre, ámbitos comunitarios. Pero siempre y cuando esto sea beneficioso para el interés superior del niño. Las familias, vamos a tener familias que van a aceptar, van a tener familias que van a asumir que realmente no pueden y que realmente por más que quisieran o que no quieren. Y vamos a tener familias que van a cuestionar nuestra decisión, que van a apelar nuestra decisión, el juez la va a tener que escuchar, con lo cual nosotros tenemos que ser sólidos en nuestros argumentos. Y cuando hablo sólido en argumentos, yo siempre pido a quienes hacen informes, que los informes no solamente hablen de la situación fáctica que encuentran, no solamente hablen de las impresiones, porque las impresiones que nosotros tenemos muchas veces están cargadas de nuestros prejuicios, y eso tenemos que cuidarnos. Pero sí con el aval del saber que nos dan nuestras respectivas incumbencias profesionales. Así que esto es muy importante. Aquí también, para trabajar entonces con la familia de origen, hay que plantearse estrategias de abordaje, estrategias de trabajo. Y allí la mayor participación, obviamente, está en los profesionales con las debidas incumbencias y con las herramientas que le dan sus profesiones para esto. Y los abogados estamos para colaborar con ellos y en todo caso decir hasta dónde podemos estirar el derecho o hasta dónde podemos decir que se vulnera el derecho o que el derecho se repara de otro modo. Pero necesitamos la materia prima. Yo siempre digo, creo que lo hablaba ante ustedes, el doctor Lucas Sabón, juez del juzgado siglo XXV, legendario juez ya, en una oportunidad nosotros fuimos con la situación de 6 hermanos y teníamos que tratar de sacar a los 6 hermanos juntos. Y esto se relaciona con otro de los principios, que es la preservación de los vínculos fraternos, que trae el artículo 525. Y en ese momento éramos muchos, eran 6 niños, así que habían distintos profesionales trabajando, porque eran de disímiles edades. Nosotros íbamos con el planteo de tratar de sacar a los 6 hermanos juntos.
Y bueno, entre las charlas, en un grupito se escucha que no estaban seguros si era mejor eso o era mejor sacarlos, o egresarlos, perdón, de manera separada, en grupos, con familias que puedan asegurar la vinculación entre los hermanos, ¿no? Porque nosotros íbamos por el todo, pero lo cierto es que teníamos chicos de 15 años y teníamos una chiquita de 5 años. Entonces, el doctor ahora escucha esas conversaciones y dice, a ver, vengan ustedes, ¿qué están diciendo ahí? Y entonces, bueno, digan lo que estaban diciendo, porque lo hemos escuchado, pero no lo hemos dicho nunca en el tribunal. Y bueno, que estábamos evaluando esa posibilidad, pero como al principio era el de preservar los vínculos familiares, le dice al equipo, los especialistas en niñez y adolescencia, en psicología infantil, en psicología adolescente, son ustedes. Yo soy abogado. Yo sí voy a aplicar el derecho de acuerdo a mi convicción y en función de lo que ustedes me digan y que me convenzan. Pero están ustedes convencerme y el trabajo es de ustedes. Yo después decido. Es decir, que nosotros somos los que tenemos que llevar nuestras conclusiones respaldadas. Y en ese dictamen de adoptabilidad es muy importante, porque es la más importante por allí de las garantías que tenemos que confirmar que no se estarían dando, es el de estar de vuelta con familia de origen. Otro tema, trabajar también en las adopciones. Bueno, acá hablamos, sin querer nos metimos en el principio de preservación de los vínculos, cuando es favorable para los chicos, así que siempre tenemos que trabajar por preservar los vínculos, pero en casos extremos tenemos estas alternativas, pero también ahí necesitamos trabajar con los registros, porque nosotros no conocemos a los postulantes. Quienes nos tienen que asegurar que hay familias que pueden sostener un vínculo con otras familias y con otros hermanos, son los registros. Y no es infrecuente, o no ha sido infrecuente, sobre todo cuando nosotros teníamos el registro, de que se formaban adopciones siempre de dos grupos de hermanos y después una familia se mudaba y ya no veían más a los otros hermanos. También uno no puede impedir eso, pero después viendo, siempre con el diario del lunes, pensamos, no, pero claro, si ese gesto, si esta actitud que tenía, teníamos que haberla mirado de otra manera. No hay reglas para el estudio de las personas y para el análisis de sus posibilidades, porque lamentablemente los seres humanos somos los primeros, nosotros, que no nos damos cuenta de nuestros límites. Y tenemos cierta omnipotencia. A veces la tenemos como profesionales. Y a veces la podemos tener en situaciones porque nosotros, quienes no han sido padres por adopción, primero quienes no han sido padres, y después quienes no han sido padres por adopción no saben de qué se trata. Quienes no han sido padres, yo me acuerdo que una vez Borges mencionaba que a su padre le reprochó algunas cuestiones sobre cómo le había educado y el papá de Jorge Luis Borges le dijo, hijo, es que a mí nadie me enseñó a ser padre. Realmente uno aprende a ser padre con el ejercicio de la paternidad, maternidad o de los roles parentales, mejor dicho. Yo tengo un vocabulario muy, muy antiguo, perdónenme. Pero lo que estamos hablando es de roles parentales, porque eso es lo importante, que alguien pueda ejercer el rol parental. No que tenga ganas, no que tenga voluntad, que lo pueda ejercer. Y esto lo puede hacer una familia monoparental, un matrimonio, si este matrimonio heterosexual o igualitario, o pareja heterosexual o igualitario, porque no es el sexo lo que nos da las condiciones, sino las aptitudes para ejercer el rol parental. Eso es lo que tenemos que encontrar. Y que esas aptitudes, justamente, sean las más convenientes para las particulares necesidades que tiene ese niño o que tienen ese grupo de hermanos. Que nosotros somos los que lo tenemos que identificar, y aquí entra en nuestra cuestión. Nosotros tenemos que interactuar con el registro. Sé que ustedes han establecido un protocolo y realmente me alegra mucho porque los encuentros regionales que nosotros impulsamos en el 2018 lo que procurábamos era esto. Hay varias deudas pendientes todavía con el Código Civil y Comercial en lo que hace al organismo de protección de derechos. El organismo tiene que tener mayor
participación y se lo reconoce la ley. El organismo no solamente dicta el dictamen de adoptabilidad. El organismo tiene que participar. El juez, cuando decide resolver la situación de adoptabilidad, tiene que solicitar carpetas al registro y al organismo administrativo, dice la ley. El organismo administrativo somos nosotros. Y eso, yo creo que se les he contado en alguna oportunidad, es una idea que surgió de la Secretaría Nacional de Niñez. Nosotros, cuando trabajamos en un anteproyecto de reforma del viejo Código Civil, antes que salga el proyecto de Código Unificado, justamente lo que planteamos es mayor participación en los organismos de protección de derechos y sobre todo en los equipos técnicos que trabajaron con los niños, ¿no? Porque nosotros somos el organismo, pero los equipos técnicos son de algún hogar, conveniado, y son los que conocen al niño. Porque en esta relación que se inicia y que va a tener tensiones que surgen de las inseguridades de un lado y del otro, la parte más débil es la del chico, del niño, de la niña y del adolescente. Por más adolescente que sea, sigue siendo el más débil en esta relación de familia que nosotros queremos ayudar a construir. Entonces, tenemos que participar nosotros. Por eso celebro que se haga un protocolo, celebro que se establezcan pautas de trabajo conjunto. Y quiero evitar, porque a veces se da esto en otras provincias. Les cuento que se da de todo en muchas provincias. Hay provincias que no hacen el dictamen de adoptabilidad porque temen que los jueces se molesten. Entonces, hacen informes como aconsejando que se puede trabajar, si lo considero, señoría, para adoptabilidad. La ley es clara y es para todo el país. El Código Civil es para todo el país. Nosotros tenemos que hacer los dictámenes de adoptabilidad cuando estamos en esa situación. Con todos los recaudos que yo les digo, trabajando con todo el tiempo con familia de origen que ha sido posible, trabajando en serio con familia de origen, escuchándolos bien, escuchándolos en ámbitos apropiados. Muchas veces las familias que nosotros escuchamos tienen pocos recursos de comunicación, nosotros tenemos que adecuarnos a ellos y no a nosotros, tenemos que brindar esos espacios. Y el Poder Judicial también lo tiene que brindar, ojo, estamos hablando de nosotros, pero el Poder Judicial también lo tiene que brindar. Cuando hablamos de accesibilidad de derechos, hablamos de accesibilidad de derechos, accesibilidad de los derechos del sistema de protección y accesibilidad a la justicia también. El derecho de la accesibilidad a la justicia lo tienen los progenitores. Los niños, en primer lugar, porque en este caso son los más importantes de esta cadena que se arma, y los adultos que quieren adoptar. Porque también ocurre que en esta tensión de intereses, al ser los registros los que llevan el papel preponderante una vez que el juez toma la decisión, y más aún si no hemos participado nosotros, tienen una empatía con el adoptante y no conocen al niño. No quiero establecer prejuicios, para nada. El Departamento de Adopciones en sus inicios tenía el registro, y nuestros compañeros de las áreas de niños sin cuidados parentales tenían los niños. Y era frecuente, y era cierto, nosotros nos llamaban todo el tiempo por teléfono a la familia, nos hacían carta de lectores, pero nunca un chico hizo una carta de lectores porque no pudo ser adoptado. Nunca tuve esa posibilidad. Entonces, el niño es el protagonista, es el sujeto principal, y yo diría hasta casi el único. La adopción es una institución del derecho civil, pero que viene a ser un instrumento de restauración de derechos, de reparación de derechos, que son derechos que han sido trabajados para su restauración, en primer lugar, por el organismo de protección. Así que nosotros tenemos que trabajar en conjunto, y nuestra voz es la voz de los niños. A mí me preocupan mucho las adopciones, esto ya se lo he dicho, que van de norte a sur, adopciones de adolescentes que llegan a provincias del sur y que vienen de provincias del norte, donde un juez toma una decisión con un informe preliminar, donde a veces el organismo de protección de derechos del lugar donde va a ir a residir el niño no tiene conocimiento de la situación y se entera del problema cuando explota la situación. Y resulta que hubo un organismo interviniendo desde el origen, que no hay comunicación. Esto es un tema muy complejo, el de las comunicaciones, porque normalmente la comunicación es de juez a registro, de juez de una provincia al registro de la otra. El registro de la otra se hace cargo del seguimiento. Pero bueno, yo insisto en algo
que para que funcione un proceso adoptivo hay que hacer una vinculación cuidadosa, respetando los tiempos, sobre todo los tiempos de los niños. Y esa es otra parte de nuestro trabajo. El trabajo con familias de orígenes, este que yo les dije, y hay mucho más para decir, pero el trabajo con los niños es muy importante. Trabajar con los niños, poder decirle al niño que ya no va a poder con su familia de origen, no va a poder volver. Poder decirle al niño que justamente es para que él esté mejor, que él tiene derechos y que él tiene que opinar. A partir de los 10 años, dice el código, tiene que dar su consentimiento el niño. Pero yo siempre hago hincapié, y aquí entro en el otro principio, que es el derecho a la información y a ser oído, que tiene todo niño. Estos dos derechos van juntos, porque siempre hablamos del derecho a ser oído. Pero, atención, que el derecho a ser oído necesita información. Es decir, para que un niño opine, un adolescente opine, para que cualquiera de nosotros opinemos sobre cualquier tema, tenemos que tener información. Y cuando se está pidiendo al niño una opinión, vamos a tener niños que si su opinión de lo que es una familia es la familia que la arrasó, no va a querer, y vamos a tener chicos que no van a querer salir en adopción. Y los tenemos. Generalmente los tenemos con los adolescentes, pero a veces no pasa con niños más chicos. Y si un niño de 9 años no quiere ser adoptado, y no va a poder ser adoptado, por más que la ley diga que recién a los 10 tiene que dar su consentimiento, porque no está en condiciones subjetivas de ser adoptado. Ahora, nosotros tenemos que trabajar justamente para informarlo, para orientarlo, para que él vea, que él pueda comparar situaciones, y que se saque ese estigma que tienen nuestros niños de lo que les pasa es culpa de ellos. Porque el papá le pegaba porque era malo, la mamá le pegaba porque era malo, y porque es malo lo castigamos en el organismo, y porque es malo lo ponen en penitencia en el colegio, no sé si se sigue haciendo eso, porque lo ponían en penitencia. Y si fracasa una adopción, también fracasa porque es malo. Y esto no es así. Cuando una adopción fracasa, es porque alguien no estaba preparado para la adopción. Si es el niño el que no estaba preparado, es nuestra responsabilidad. Si es el adulto, es responsabilidad de los registros. Pero, ¿cómo acotaríamos estos márgenes de error? ¿Cómo podríamos ser más sólidos en el ejercicio de nuestras responsabilidades si podemos escuchar a ese niño, si podemos escucharlo, pero en un contexto donde él tenga toda la información posible de acuerdo a esa edad? La observación general número 12 del Comité de los Derechos del Niño nos habla de esto, nos habla, y resalta particularmente el tema de las situaciones de acogimiento o de adopciones, donde el niño puede opinar. Si me permiten, voy a leer, espero que el párrafo correspondiente. El Comité de Derechos del Niño en la observación 12 ha dicho respecto a la edad y madurez. Porque en nuestro código se presume la edad para determinadas situaciones que se tiene la madurez suficiente con los 13 años. Entonces, 13 años con la adolescencia se tiene la madurez. Y se presume que un chico de 13 años para arriba ya es maduro. Por el contrario, se presume que quien tiene menos de 13 años no tiene madurez porque no tiene la edad suficiente. Pero lo que nos dice el comité es que en el punto 29 de la observación 12, al exigir que se tenga tenido en cuenta las opiniones en función de su edad y madurez, el artículo 12 de la Convención deja claro que la edad en sí misma no puede determinar la trascendencia de las opiniones del niño. Los niveles de comprensión de los niños no van ligados de manera uniforme a su edad biológica. Se ha demostrado en estudios que la información, la experiencia, el entorno, las expectativas sociales y culturales y el nivel de apoyo contribuyen al desarrollo de la capacidad del niño para formarse una opinión. Por ese motivo, las opiniones del niño tienen que evaluarse mediante un examen caso por caso. Madurez hace referencia a la capacidad de comprender y evaluar las consecuencias de un asunto determinado, por lo que debe tomarse en consideración al determinar la capacidad del niño. Ahí tenemos que tener en cuenta qué es madurez. Hay fallos de la Corte en situaciones de conflictos matrimoniales o de pareja, donde está discutiendo
el régimen de comunicación, lo que antes se llamaba tenencia del niño, con quién se queda el niño, donde se habla justamente de situaciones de niños más pequeños, de 5 o 6 años, ahora no lo tengo presente de fallo porque no lo pensaba citar, donde la Corte ordenó poner un abogado al niño para que un abogado al niño trabaje con él y sacarlo de la influencia de los adultos que lo tironeaban, y las opiniones que se formaban los niños tenían que ver con el formateo que hacían los adultos. Pero fuera de este contexto, en un contexto más transparente, más límpido, ellos podían decir, y de distintas maneras, pueden decir con quién querían estar, con quién se sentían mejor. Entonces nosotros, es una cosa de las que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos con los chicos. Es importantísima la escucha del niño, es importantísimo respetar los tiempos del niño, es importantísimo trabajar a veces con los imaginarios que se tienen por las experiencias que tienen nuestros niños. Y habrá quien no quiera la adopción, y habrá quien no quiera la adopción. Y si no quiere la adopción, y él sabe de qué se trata, no puede obligar el Estado a incluirlo en una familia. Los fracasos de las adopciones generalmente se dan porque forzamos situaciones. Generalmente pasa con los jueces y los registros que fuerzan a adultos a ir más lejos de sus capacidades. Yo les decía hace un rato que nosotros nuestras capacidades las presumimos, pero las conocemos recién, como se dice, cuando estamos ante la situación real. Ahí vamos a conocer nuestras limitaciones, sobre todo en materias como esta, donde no tenemos experiencia. Podemos tener sobrinos, podemos ser padrinos, pero otra cosa es ser hijo. Y no solamente para nosotros, sino para todos. Yo les contaba el cuento de Borges, pero bueno, François Dolto, una autora francesa, decía algo así, como que los padres, todos los padres, tenemos que adoptar a nuestros hijos. Aquí quiere decir sean hijos adoptivos o sean biológicos. Todos hacemos ese acto de adopción de nuestros hijos. En una adopción del Código Civil es mayor la tarea y es mayor la necesidad de la intervención conjunta de los equipos técnicos, del organismo de protección de derechos, del registro y del Poder Judicial. Bueno, no sé cómo vamos con la hora, pero una cosa muy importante es el derecho a conocer sus orígenes. Yo les decía que era importante que el adoptante tenga aptitudes para ser el custodio de la historia de ese hijo. Si no, no es padre. Y les decía también que es importante para nosotros, es importante que nosotros podamos conservar en nuestro trabajo, en nuestros informes, en nuestros legajos, que son de los niños, niñas, adolescentes que pasan por nuestras instituciones, por nuestros servicios, no son nuestros, si bien son expedientes, podemos ser administrativos, son los titulares, son ellos. Tenemos que tener toda esa información, porque el correlato del derecho a la identidad es el derecho a poder conocer los orígenes. Si nosotros no actuamos con esa consideración hacia ese derecho en nuestro trabajo cotidiano, si los adoptantes tampoco lo hacen desde su lugar, le vamos a frustrar el derecho a conocer sus orígenes, que es un derecho humano, y un derecho humano sobresaliente en la historia de una persona que viene de otro origen biológico y de otra historia. Así que esto es lo que yo creo que nosotros tenemos que revisar. Por eso hoy, charlando con ustedes, quería hacer hincapié en los principios, porque los principios nos marcan rumbos, los principios nos marcan manera de actuar, pero además los principios son y están para que nosotros los cuidemos para los niños, las niñas, de los cuales en algún momento nosotros somos parte de su historia. Nosotros también somos parte de su historia. En la memoria de ellos va a quedar un gesto de cariño, va a quedar un gesto
por allí que él interpreta como que es malo, él, tal vez por ese gesto. Yo soy abogado, pero con mis colegas he aprendido todo esto. Yo lo que les estoy hablando es por allí todo lo que ustedes saben. Pero por eso insisto, el trabajo del servicio jurídico de los sistemas de protección de derechos es un trabajo que tiene que estar integrado al del resto de los profesionales del sistema de protección de derechos. La decisión sobre una medida, sobre el inicio, sobre la modificación, sobre el cierre de una medida, es una decisión que tomamos todos porque somos todos un conjunto, un equipo que formamos parte del sistema de protección integral de derechos. Así que me da gusto ver aquí colegas, le estoy viendo a Silvina en este momento, y yo he aprendido cosas de Silvina, Silvina me ha hecho repensar en el viaje anterior algunas cosas cuando me vino a hablar. Y tenés razón. Galo debe estar por ahí también, no sé, Galo, ¿estás? ¿Galo? Sí, estoy acá. Ahí está. Galo, ¿cómo estás? Y bueno, Nico, no sé. Habíamos programado la presentación juntos, y bueno, nosotros ahora nos gustaría algunas preguntas que se puedan hacer, que las puedan escribir en el chat, ¿sí? Y podemos ir con Galo, con Silvina, leyéndolas y viendo algo que quieran consultar, que quieran plantear respecto a lo que... La verdad que es imperdible cada cosa que ha ido diciendo. En estos días, mientras escriben sus preguntas, yo les comento algo. En estos días fue una noticia que salió en varios medios en Bélgica, donde se comenzó a funcionar un buzón para dejar a los bebés recién nacidos, con un espacio como para un sobre con alguna información que se le quiera brindar al niño después. Y generó muchísima controversia esto. Y yo pensaba en algo que usted empezó a decir, de cuando los romanos levantaban a un niño cualquiera y decían, este es mi hijo, ¿no? Y al nombrarlo, esto se constituía en ese lazo. Yo creo también que todos levantamos a nuestros hijos y declaramos que es nuestro hijo. El acto de adopción no se reduce a lo que nosotros solo laburamos y trabajamos para favorecer esto. Galo y toda la asesoría legal ha hecho un trabajo impresionante en el último tiempo para poder justamente tener otro tipo de presencia en el acompañamiento, poder ampliar nuestra intervención en el proceso de adopción de un niño desde un lugar técnico. ¿Querés comentarle más o menos, Galo, lo que pudimos avanzar en este tiempo? Bueno, sí, hemos estado contactándonos con gente del Superior Tribunal de Justicia, que es la máxima autoridad judicial acá en la provincia, y con la Secretaría de Gestión y Acceso a la Justicia puntualmente. Hemos empezado, todavía no tenemos el protocolo, pero sí hemos definido algunas pautas de trabajo y estamos trabajando en que ese protocolo se llegue a formalizar en algún momento. Y una de las propuestas de la CENAF, cuando fuimos a estas reuniones, era la posibilidad de participar más activamente, iba a decir, pero básicamente es participar porque no lo veníamos haciendo, en el proceso de elección de la familia pretensa adoptante, ¿no? Hasta el momento los juzgados, digamos, definen la situación de adoptabilidad y mandan a pedir el listado al registro de adoptantes, que mandan un listado y el juez decide. Bueno, nosotros en esta articulación que estamos teniendo con el Poder Judicial, estamos tratando de también meternos en esa decisión de cuál de todas las familias que se presentan como postulantes sería la mejor, teniendo en cuenta el derecho del niño, ¿no? Que es quien va, a quien intentamos restaurar justamente sus derechos vulnerados. No centrándonos ya tanto en los adultos que pretenden adoptar, sino en la necesidad
del niño, la niña o el adolescente que está necesitando esa familia. Así que intercambiamos todos los datos de los responsables de cada una de las delegaciones del registro de adoptantes en las diferentes circunscripciones de la provincia, y bueno, se socializó con las asesorías legales para que cuando haya alguna situación de adoptabilidad o algún dictamen de adoptabilidad para empezar a trabajar, ya nos contactemos directamente con los responsables del registro y podamos ir trabajando sobre ese listado de postulantes como para que la CENAF emita una opinión, ¿no?, sobre cuál sería la mejor opción para los niños y las niñas. Sí, el código lo que dice es que la selección, digamos, que le lleva una terna, sea preseleccionada por el registro y por el organismo. No te va a dejar nunca el juez que le diga cuál de los tres, pero eso es muy importante. Pero y es muy importante emitir una opinión sobre los postulantes ya es un paso importantísimo. Sí, y hay una cosa que es difícil que lo puedan tomar todos los organismos porque no todos están en las mismas condiciones, pero yo creo que en el proceso de vinculación, cuando hay un proceso de vinculación, sobre todo cuando son procesos con chicos un poco más grandes, si hace falta, no, a veces con un niño pequeño también, porque la vinculación no es te entrego. Es un acercamiento, es un despegue del niño del ámbito donde estaba, es un acercamiento y ir armando ese pequeño vínculo en el proceso de vinculación, que lo suponemos más simple cuando se trata de un bebé, pero bueno, siempre hay momentos para hacerlo. Ya nosotros hemos tenido una experiencia a principios del año, donde claramente un niñito que cumplió un año en febrero no quería saber nada con la señora que había elegido el juez. Y la señora realmente no podía asumir, era notable, lo tomaba en brazos y el chiquito lloraba, lo tomaba en brazos otra persona, pero no otra persona del hogar, lo tomaba en brazos Patricia o Clary, de mi equipo, y no lloraba. No, y la mujer, que era una postulación monoparental, después nos dimos cuenta que tenía como un mandato familiar, que esto suele ocurrir también, de darle un nieto a su padre, que ella lo sentía así. Pero realmente ella no tenía condiciones para ejercer el rol parental. Yo le puedo, desde un humilde lugar, Héctor, yo le sugiero, si le parece bien, utilizar el término función. No podía llevar adelante la función. Función. ¿No? Función. Bueno, función en ese caso sería materna o paterna. Sí, bueno. A veces hay hombres que cumplen función materna, no. Sí, es la función. De hecho, incluso creo que la ley española, que no sé si está modificada ahora, habla de disfuncionalidad, cuando no hay funcionalidad en los momentos de interrumpir el vínculo, ¿no? Pero sí la función. Lo cierto es que en este caso no podía, y nos lo transmitió el bebé con 10 meses. Les digo, en febrero cumplió el año. Y se pudo hablar y se pudo explicar. Pero ahí fue muy importante el trabajo en el proceso de vinculación, que no se había hecho al principio, porque nosotros no hacemos este trabajo, sino que hubo un conflicto entre, en este caso, el Consejo de Derecho del Gobierno de la Ciudad, el hogar, la postulante, que el juzgado decidió pedir subsidiariamente nuestra intervención como para, desde una distancia y con la experiencia del equipo, ayudar a la vinculación, porque estaban todos convencidos que era lo mejor. Y trabajando con el equipo del hogar, nos dimos cuenta que no era factible eso. Y que no era factible porque no había lugar para esa función en este caso. Y el niño no lo sentía. Por eso, insisto, tenemos que trabajar también los procesos de vinculación. Sería importante eso. Sí. Porque nosotros también seguimos pensando
que quien conoce al adulto va a ayudar mejor al vínculo del niño. Y nosotros conocemos todas las necesidades del niño, entonces nosotros tenemos más para aportar en ese proceso de vinculación. Yo me atrevería a decir que también los seguimientos de guarda, porque muchas guardas fracasan. Muchas fracasan por esto que yo les decía del apresuramiento de la mayoría, ¿no? En este caso no se detectó que esta persona no podía ejercer la función, pero en otros casos es más difícil. Pero es ahí cuando yo me enojo, porque es cuando los chicos son reintegrados a los dispositivos con un fracaso, con una nueva pérdida y responsabilizados de lo que ocurrió, cuando ellos no son los responsables. Los responsables somos los adultos siempre, porque de algún modo elegimos mal, o nosotros no nos dimos cuenta que no estaba en condiciones el chiquita de ser adoptado, todavía, porque por ahí más adelante lo podía haber estado. Hemos tenido situaciones en la provincia en las cuales ha implicado un gran esfuerzo la reparación y acompañar a los niños en esas instancias. De regreso a los hogares. Es muy complejo. Hay 3 preguntas, las 3 son muy interesantes. Una habla acerca de cuando un niño, una niña, un adolescente elige o decide no ser adoptado. En ese caso, ¿qué es lo que ocurre? Yo me permití responderle a Ximena, de que, bueno, es un niño sin cuidados parentales, continuaremos nosotros acompañándolo en el trayecto y acompañándolo. Se puede ver familias que quieran, o si él quiere, no como una adopción, ¿no? Pero bueno, en ese caso quedaría a cargo nuestro, sería un niño o una niña sin cuidados parentales. Sí, cuando comenzamos a hablar también hablamos al final creo que ese tema no lo toqué, de la autonomía progresiva, lo toqué solamente con el tema de la edad. Sí, pero bueno, la autonomía progresiva es justamente esto de ir respetando las decisiones y teniendo en cuenta lo que opina. Generalmente esto nos pasa con adolescentes y esa autonomía nosotros muchas veces pensamos, nosotros tenemos un esquema de egreso que tiene en primer lugar como meta regreso con familia de origen. Sí. Como el derecho primordial es el esencial, el derecho es a vivir en familia, cuando no tenemos posibilidad con familia de origen, familia por adopción, ¿no? Entonces allí podríamos resguardar o dar cumplimiento al derecho de ese niño a tener una familia. Ahora, cuando él no quiere, nosotros tenemos que trabajar con él para acompañarlo a su egreso con la mayor autonomía y las mayores herramientas posibles para ese egreso. Yo de todos modos nunca descarto la adopción, porque hay momentos. Exacto. Sí. Pensaba en eso, ¿no, Héctor? En acompañarlo y esperar otras instancias, otros lugares que el niño o la niña habite y quizás piense otras cosas en ese proceso, ¿no? Y si encuentra, porque a veces nos puede ocurrir, que tenga referentes, pero que que no quieran adoptarlo, que él no quiera que los adopte, pero que no lo quiera perder. Cuando hay un niño con sus representantes legales que no ejercen su rol parental, cuando ya pierden el ejercicio de la responsabilidad parental, eso es lo que quería decir, existe la posibilidad de que tenga un tutor, incluso que tenga 2, ahora con el nuevo código. La tutela es una figura que no la hemos trabajado mucho nosotros en nuestra incumbencia del sistema de protección. Y a veces los chicos se encuentran con quien quieren estar. Por allí no ser hijos
pero sí con quién quieren estar. Encuentran a alguien que de algún modo les resulta ejemplar, les resulta guía. Nosotros tenemos un caso que a veces mencionamos, que a los 16 años se hizo tan amigo del señor del taller mecánico que en ese momento no teníamos esta posibilidad o no la sabíamos usar. Bueno, terminó con esa familia, no como hijo, pero formalmente terminó cuando ya era mayor de edad, porque no era un hogar nuestro, nada. Pero bueno, la figura de la tutela es una figura que por allí tendríamos que estudiarla un poco más, ya no tanto en función de cómo la interpretamos siempre, que la interpretamos generalmente la tutela, aquella tutela que incluso se podía dejar por testamento, un tutor para cuando el padre ya no esté, y generalmente se lo vincula también con el patrimonio. Pero la tutela es la posibilidad de ejercer una representación legal y de tener una figura más sólida de representación, que ya no va a necesitar tanto el constante ir al juez. Es una figura que tenemos que pensar. Bueno, se nos terminó el tiempo. Sí, quedan 3 preguntas más, perdón, Jimena de San Antonio, y dos personas más que escribieron. Podemos seguir mandándole las preguntas a Héctor. Yo quisiera, Galo, no sé qué opinás, pero hay de todo lo que dijo, me pareció todo importante, pero esto de ser custodios de la historia de nuestros hijos, creo que CENAF también es custodio de una instancia, de un momento en la vida de un niño, por eso es importante lo que escribamos, lo que dejemos registrado en ese momento de la vida en la cual transitó quizás por algún hogar o alguna familia y demás. Yo me quedo con esto, creo que de alguna manera resume esto de ser custodio de la historia de los hijos, de los chicos con los cuales, las chicas y los chiques con los cuales trabajamos, tenemos una relevancia en nuestra tarea y decirle, Héctor, que usted ha aportado muchísimo a la construcción de un saber técnico en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de Río Negro. Tenemos, la verdad que nunca lo hemos hecho, siempre nos despedimos. Entiendo que este es un espacio muy particular para usted en el día de hoy, y no puedo más que emocionarme al cerrar este espacio. No sé si lo puedo decir. Pero estamos entre amigos y no sale de acá. No bueno, pero hoy es el último día de Héctor en CENAF, se va a trabajar a Defensoría de la Nación, por eso mi emoción, disculpen, porque realmente no sé cómo agradecerle todo el aporte, lo vamos a seguir llamando, porque los amigos, más allá del lugar de donde estén, siguen siendo amigos. No hay palabras para agradecerle. Este espacio ha sido maravilloso, de una riqueza tremenda para nosotros, porque habla de conocimiento del territorio, de la práctica, de la cercanía que hace que estemos en el mismo lugar de defensa de nuestros niños, de los derechos de los niños, niñas, niñez y adolescentes. Así que yo despido realmente a un amigo, le mando un abrazo enorme, realmente lo estimamos mucho, y para nosotros es un día de despedir esto, ¿no? Despedir a un amigo. Bueno. Un abrazo enorme y muchísimas gracias por todo. Bueno, yo aprovecho también, quería agradecerte, Héctor, también, porque más allá de la relación desde aquella gira que hicimos por la provincia en el 2018, que hemos mantenido, la relación de amistad laboral, que hemos ido afianzando durante todo este tiempo. Te agradezco porque siempre has sido una rueda de auxilio para cuando nos tocaban situaciones complejas, para consultarte a vos, a todo tu equipo, a Claudia, a Patricia. Así que agradecerte por eso y felicitarte por el paso a la Defensoría de Niñez de Nación, que bueno, que la flamante, así que va a haber que arrancar un trabajo que no tiene precedentes también ahí, así que los mejores éxitos para vos.
muy orgullosos de que alguien de CENAF integre ese equipo. Así que... Sí, yo les quiero decir que esto sucede hoy de casualidad. Hoy, por eso digo queda entre nosotros, porque he presentado la renuncia que la aceptan, y la idea es ir a trabajar a la Defensoría, un organismo nuevo, que es un organismo que hace falta, pero fue muy significativo hablar con ustedes y que me escuchen y contarles estas experiencias que, como les dije, muchas vienen de los trabajos que hemos hecho juntos, muchas cosas que me han hecho pensar ustedes, y yo no me voy de CENAF, yo no dejo CENAF, sino que de algún modo lo llevo conmigo, porque si algo tengo en este bagaje de experiencias, me lo ha dado CENAF, en todas sus distintas constituciones, pero sobre todo en los últimos años, y yo aspiro a trabajar, si se concreta, porque yo hasta que todo no esté firmado, por eso no digo nada, seguir trabajando juntos, porque son necesarios ambos organismos, y son necesarios estos organismos locales, que son la base de todo el sistema de protección. Nosotros... Sí, yo les voy a pedir a todos que saquen el micrófono, y lo único que le podemos regalar es un aplauso, y gracias, ¿sí? Por el primer aplauso virtual. El primer aplauso virtual que se va a llevar, saquen los micrófonos. Gracias, Vito, gracias.